Buenos días a todos, hermanos. Gracias y paz. Feliz día del Señor. Después de haber cantado, adorado a Dios a través de nuestros cantos, la lectura de su palabra también, confesados nuestros pecados, seguimos con nuestra adoración y vamos entonces a la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a Santiago y hoy terminamos el capítulo 1 de Santiago. Así que si recuerdan, entonces estaremos viendo los dos últimos versículos de la carta de Santiago. O sea, el versículo 26 y el versículo 27. Después de una pausa, el domingo pasado, que estuvimos celebrando aniversario y estuvimos invitados al pastor Alex Tejada. Gracias a Dios por su presencia y por el desafío que nos trajo del Evangelio de redención, nuestro llamado que nos hace Dios, ¿no? Para eso nos llamó y nos dejó aquí en este mundo. Seguimos entonces con Santiago 1, 26 y 27. Me siguen ahí con sus ojos y también con su corazón, su mente. Dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera se vive. Ese es el título de la enseñanza. La religión verdadera se vive. Se vive. Y bueno, ya hemos hablado de algunos temas a medida que hemos avanzado en esta carta y sobre todo en este primer capítulo, según la división que tenemos hoy nosotros, las pruebas, las tentaciones, Dios, su providencia. Y entonces, en esta primera parte, en este primer capítulo, Santiago entonces nos habla acerca de que la religión verdadera se vive. A nadie le gusta lo falso, a nadie le gusta lo falso. Por lo menos eso es lo que creemos o suponemos. A nadie le gusta lo falso. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo sobre esta frase? ¿Sí? A nadie, a ninguno nos gusta lo falso, lo que es falso. ¿No es así? Pero si es así, entonces ¿por qué en la práctica no tendría yo, por lo menos, no sé ustedes, pero al yo decir que no me gusta lo falso, al mismo tiempo no tendría ningún problema o con alardear unas zapatillas que parecen Nike, pero que no son Nike? O yo, que no me gusta lo falso, tampoco tendría ningún problema con alardear un reloj que parece Rolex, pero que no es Rolex. No tiene ningún problema con eso. O por lo menos las mujeres, no sé si tendrían algún problema con alardear una cartera que parece Chanel, pero que no lo es. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a aparentar falsedad? ¿Qué tanto estamos dispuestos ahora sí
a aparentar falsedad. ¿Sucedería lo mismo entonces con nuestra religión, con la fe que profesamos? ¿Está seguro que la religión que usted practica no es la falsa o no es una religión falsa? ¿Está seguro de eso? Ahora, no lo creo, pero podría ser que aún alguien aquí tenga este pensamiento, hablando de religión. Alguien podría estar pensando, bueno, pastor, yo no tengo ese problema porque lo que sucede es que yo no practico ninguna religión, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Y seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado la frase, Jesús no es religión, es relación. Hay un canto por ahí que dice, no sé si lo han escuchado, un corito antiguo que dice, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Es cierto que quizás para la mayoría de nosotros esta frase tiene sentido. Cuando escuchamos la palabra religión, tendemos a pensar en prácticas que nos hacen meramente cumplir con Dios. Como cuando estudiamos simplemente para pasar un examen. No para adquirir conocimiento, ni aprender, ni crecer, no. Perdón, como cuando estudiamos simplemente para pasar un examen, así pensamos nosotros que es la religión. Cumplir reglas, como cuando vas al trabajo y sabes que tienes que llegar a las 8, no porque amas este número, el 8, sino porque si llegas después te descuentan tu salario. Así pensamos nosotros de la religión. Hay que cumplir. Y ya. Pensamos de la religión que es hacer cosas supuestamente para Dios, pero sin amor y sin gratitud en el corazón. Pero muchos usan esta frase también inclusive para vivir un cristianismo a la carta o a gusto del consumidor. Muchos que no están de acuerdo con reunirse en comunidad cada domingo, como nosotros aquí ahora, dicen precisamente esta frase, argumentan esta frase a su favor. Yo no necesito la iglesia, yo no soy religioso, yo sigo a Jesús, yo tengo una relación con Jesús. Inclusive hay personas que dicen que no creen en la Biblia, pero sí en Dios. Ellos dicen que tienen una relación con Dios y no son religiosos. No son como los religiosos que leen la Biblia, pero sí tengo una relación con Dios. Pero Santiago aquí nos está hablando de que hay una religión verdadera y pura. Hay una religión. Aparte de nuestras opiniones, Santiago aquí nos está argumentando que sí hay una religión que es verdadera y que es pura. Santiago dice esto, y precisamente esta declaración no es muy popular en estos días, ¿no? Bueno, nunca ha sido popular. Nunca ha sido popular. Porque a nadie se le ocurre decir que hay una sola religión que es verdadera. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchas. Algunos catalogan las religiones entre 5 grupos o 6 grupos. Pero algunos dirían que hay muchas religiones y que la verdadera es la tuya, porque te sirve a ti. Alguien, un pastor, un teólogo, ha dicho que solamente hay 2 religiones en el mundo. Dice, hay 2 religiones en el mundo. Solamente 2 religiones en el mundo.
Una de estas dos, que intenta llegar a Dios por medio de buenas obras, esa es una religión, en donde se intenta llegar a Dios por medio de buenas obras. En la otra religión, se llega a Dios por medio de su gracia. Solamente hay dos religiones en el mundo: la que es por medio de obras y la que es por medio de gracia. Solamente dos. Por supuesto, esta de la que es por medio de obras se subdivide en muchas religiones. Ahora, ¿cuál de estas dos religiones es la verdadera? Bueno, si creemos que Dios es justo, bueno y santo, si creemos que Dios es bueno, justo y santo, una religión por medio de obras no es la ideal. No es la ideal. Porque nuestras obras nunca alcanzarán, nunca satisfacerán a ese Dios que es justo, bueno y santo. Nunca. Esta verdad entonces divide las religiones, también podemos decir, en dos, ¿no? La religión cristiana, que es una religión que se llega a Dios por gracia, y todas las demás. La religión cristiana que se llega a Dios por medio de su gracia, de su bondad, de su amor, su perdón, y todas las demás. Todas las demás. ¿Cuál es el significado de la palabra religión? Religar. Vínculo fuerte. En un sentido etimológico, religión comunica un vínculo existente entre el hombre y para un sentido general, una deidad o deidades, ¿no? Algunos definen la religión como el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios y lo ven de esta manera, de forma negativa. Pero la palabra religión hoy en día se refiere al conjunto de creencias, prácticas, rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios. Eso es lo que es la religión. Otra vez, conjunto de creencias, prácticas, rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios. Y esta definición cabe perfectamente en lo que es el cristianismo también. Nadie quiere encontrarse viviendo una falsa religión. Nadie. Ninguno de nosotros. Y hay una transición en los versículos 26 al 27 de lo que vimos el último domingo. Porque así como algunos de estos cristianos a quienes Santiago le escribe, podían estar satisfechos con la mera audición de la verdad, ¿se acuerdan? Solamente necesito oír. Así muchos de ellos y muchos de nosotros podíamos descansar satisfechos en los cultos ceremoniales o en las liturgias organizadas y perfectas como la nuestra, para satisfacer o para sentirnos en un estado seguro, bien delante de Dios. Porque yo participo de la liturgia el domingo, yo canto, oro con los demás, canto con los demás, leo la Biblia con los demás, escucho la palabra como los demás. Entonces, yo estoy bien delante de Dios por eso. Pero como nos recordará Santiago, entonces la religión verdadera es un culto vivo de servicio a los demás y a Dios. La religión verdadera es un culto vivo de servicio a los demás y a Dios. Santiago 1:26 entonces dice otra vez: si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión verdadera, número 1, es un culto vivo de servicio a los demás. A los demás. Si alguien se cree religioso, y esta palabra religioso aquí hace referencia no a las virtudes internas de la religión, como la gratitud a Dios, ¿no? La piedad, la devoción a Dios, sino esta palabra religioso, religión, que también se usa en el versículo 27,
hace referencia a los rituales o las ceremonias externas o visibles de la religión. Perdón. Como lo que estamos haciendo nosotros hoy, aquí, esta liturgia. En la religión judía sería como lavarse las manos, ¿se acuerdan? Traer el sacrificio, comer el pan sin levadura, guardar el sábado. En el cristianismo sería venir a la reunión de adoración cada domingo, leer la Biblia, oración, participar de la Santa Cena. O en otras palabras, lo que conocemos como liturgia, como acabo de decir, la manera en cómo desarrollamos la adoración a Dios por los diferentes elementos que acabo de mencionar, el canto, la lectura, juntos. Esta es la idea. Esta es la idea. Puedes tú ser un fiel practicante de la liturgia del culto y su desarrollo. Puedes ser muy ceremonioso en la adoración pública a Dios. Pero si no refrenas tu lengua, no eres religioso en verdad. Es la idea que Santiago no quiere aquí transmitir. Cuando me preocupo yo más por parecer religioso que de serlo realmente, entonces es señal de que mi religiosidad es vana, falsa, vacía. Porque no es que la religión en sí sea algo vano o vacío, como Santiago nos está explicando. No. Sino que nosotros podemos convertir la religión en algo vano y vacío si solo tenemos la forma de piedad, sin un corazón devoto a Dios. Yo puedo saber los cantos, pero eso no me hace ser cristiano. Un cristiano canta, claro que sí. Claro que sí, un cristiano canta, pero el que una persona se sepa los cantos no necesariamente lo convierte en cristiano. Ni siquiera el saberse la Biblia. Hay ateos que saben la Biblia aún mejor que yo. En esta porción específica, lo que quiere demostrar Santiago es que si somos o no somos realmente, verdaderamente los religiosos que debemos ser, según Dios, es por el uso de nuestras palabras. Es por el uso de nuestras palabras. La última semana, se acordarán que vimos que Santiago nos instruía a ser tardos para hablar. ¿Se acuerdan? Tardos para hablar contra Dios. Eso fue lo que vimos. Tardo para hablar contra Dios. Ahora, aquí, el refrenar la lengua parece referirse al trato con los demás, entre nosotros. En el siguiente versículo también aquí menciona refrenar la lengua. En el capítulo 3, como vamos a ver después, también usa la misma frase. En el famoso capítulo de la lengua, ¿se acuerdan? Refrenar la lengua, que también tiene que ver ese capítulo 3 con el trato con los demás. En el siguiente versículo también contrapone la práctica de hacer el bien a nuestro hermano, visitar a los huérfanos, a las viudas, después de haber dicho que debemos refrenar nuestra lengua. Refrena tu lengua. En vez de hablar mucho, entonces haz esto. Visita, haz el bien, ayuda a los desamparados. Una lengua que no se refrena es de alguien que habla sin haber meditado en lo que va a decir. Es curioso, perdón. Una lengua que no se refrena es alguien que habla sin haber meditado en lo que va a decir. Alguien que le da rienda suelta a su hablar sin censura. ¿Qué es refrenar? ¿Qué es refrenar? Refrenar es poner freno. Eso es refrenar, poner freno. Como cuando
Usted está conduciendo un carro, una bicicleta, y va a chocar o siente que va a provocar un accidente. ¿Qué hace? Aplica el freno. Aplica el freno. De la misma manera, cuando creemos que nuestras palabras van a causar un accidente, debemos también aplicar el freno de nuestras palabras. Algunas traducciones de la Biblia dicen el que no controla o el que no cuida sus palabras. ¿Cuántos necesitamos ejecutar el servicio diario de cuidar nuestras palabras? Cuidar nuestras palabras. La persona que tiene una lengua desenfrenada, o sin freno, no puede ser practicante de la religión verdadera. El que practica el hablar sin medida contra los demás, en vano pretende amar a Dios. Por lo tanto, una lengua no refrenada probará que una persona que se muestra religiosa en verdad es una persona hipócrita. Y lo somos nosotros si actuamos así. Aún siendo cristianos. Como alguien dijo, me llamó la atención esta frase, que es verdad. Nosotros los cristianos no decimos mentira. Pero ¿cómo la cantamos? Dice. Una lengua que no se refrena se evidencia en el chisme. Cuando nos interesa hablar más de los defectos de los demás, de nuestros hermanos, cuando no están presentes, pero no para orar por ellos, sino para avergonzarlos entre nosotros. ¿Cómo puede ser una práctica de la religión pura y sin mancha estar constantemente condenando a los demás? No puede. Dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos, en nuestro corazón. Primero, que el mucho hablar para condenar a los demás nos hace creer que somos más sabios, cuando en realidad es que nuestra voluntad es débil. Además, al mismo tiempo que condenamos a otro, nos sentimos más santos que los demás. Pero eso es solo un falso sentimiento. Fíjense lo que dice Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás, hablando Jesús, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. O serás justificado por tus palabras o serás condenado. Ese es el juicio que hace Dios, que nos hace Dios cuando hablamos. Hay una conexión tan rápida entre la lengua y el corazón que la una puede ser conocida por el otro. Mateo 12:34 al 35. ¿Se acuerdan lo que dice? Cuando Jesús dice que del buen corazón sacan buenas cosas. Fíjense, Mateo 12:34 35, camada de víboras. ¿Vieron? Se fue a ustedes. Dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca las cosas malas. Uno es señal de cómo está el otro. Como el agua del arroyo corresponde al manantial oculto y nos dice cuáles son las cualidades. El arroyo, cómo son las cualidades de ese manantial oculto, ¿no? Alguien dijo, si algún miembro de nuestro cuerpo es un instrumento de pecado, muestra que nuestros corazones aún no han sido conquistados por la gracia de Dios. Y ningún miembro muestra esto más rápidamente que... ¿Qué miembro? La lengua. La lengua.
No hay poder en esa religión que no permite que una persona refrene su lengua. Pero ese poder sí está aquí. Sí está aquí, en esta religión. Quiero terminar esta parte con algunos consejos de un comentarista bíblico llamado T. Raffles. Él dice así: si quieres que tu lengua se libre de la palabrería vana y necia, cuida que esté bien provista de materia santa y útil para hablar, y sigue los siguientes consejos. Número 1. Sé consciente de la presencia de Dios mientras hablas. Seamos conscientes de la presencia de Dios mientras hablamos. Número 2. Lee y piensa mucho. Escucha mucho sobre los mejores temas santos, piadosos, pues esto te corregirá la ligereza del habla y te habituará a expresar tus pensamientos con sobriedad y precisión. Dice Raffles. Número 3. Aprende el arte del silencio. Digo el arte porque se requiere tanta sabiduría para saber cuándo callar como cuándo hablar. Número 4. Cada noche, antes de retirarte a descansar, medita en las palabras que has pronunciado durante el día. Medita en las palabras. Número 5. Haz del gobierno de la lengua un tema de tu oración diaria. Haz del gobierno de la lengua un tema de tu oración diaria. Ora usted, hermano, hermana, por eso. El gobierno de su lengua, de sus palabras, es un tema diario en su oración. Debe ser así. Debe ser así. Debemos estar orando constantemente, diariamente: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras. Debe ser uno de los temas, debe estar entre los 3 primeros temas de su lista de oración, de la lista de nuestras oraciones, diariamente. Santiago sigue diciendo, en esta primera parte: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Recuerden que aún seguimos viendo, la religión verdadera es un culto vivo de servicio a los demás. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Otra vez, la palabra religión, haciendo referencia a lo visible, al culto que es visible, debe ser pura y sin mancha. La religión que no es vana ni vacía, sino que es verdadera, debe ser pura y sin mancha. Son sinónimos. Pura y sin mancha. O sea, de una sola y misma esencia o naturaleza. No compuesta por 2 o más elementos, no. No como 85% oro y 15% cobre, no. Una sola esencia, una sola naturaleza, un solo compuesto. Precisamente la frase delante de nuestro Dios y Padre indica la conexión o la relación del Dios verdadero con la religión verdadera. También se puede decir la religión que Dios considera. Algunas tradiciones lo dicen así: la religión que Dios considera, o algunos también dicen la religión a los ojos de Dios, que es pura y sin mancha, o sea, la religión que es acorde, la religión que Él acepta y que es acorde, porque es acorde a quien es Él, es esta. Es esta. La diaria liturgia pura y sin mancha que Dios desea es esta. El culto público puro y sin mancha que Dios desea es este. Porque la naturaleza de la religión, si es verdadera, debe corresponder con la naturaleza del Dios verdadero. ¿No es así? De modo que nuestras opiniones sobre la religión serán
verdaderas o falsas en la medida en que comprendamos el carácter del único Dios creador. Otra vez, la naturaleza de la religión, si es verdadera, debe corresponder con la naturaleza del Dios verdadero. Una vez yo leí una entrevista a un musulmán que le hicieron. Le preguntaron a este musulmán, ¿Alá puede mentir? En la entrevista le preguntaron, ¿Alá puede mentir? El musulmán respondió, por supuesto que sí. Él es Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces tenemos un problema con Alá, ¿no es así? No es confiable. Alá no es fiel a su palabra. Alá no es el Dios de la verdad. En muchas otras subreligiones existen muchos dioses, ¿no? Para ellos creer en un solo Dios es algo absurdo. Si hay muchos dioses, eso nos da a nosotros o al que practican esta religión muchas opciones para escoger. De hecho, en la religión hinduista, tú eliges el Dios que quieres adorar. Tú eliges el Dios que necesitas. Si por alguna razón tienes un Dios que después de algunos años o tiempo no ha hecho algo por ti, tú puedes cambiar de Dios. Tú puedes cambiar de Dios. Ahora, si puedo cambiar de Dios, entonces, ¿qué clase de religión tengo? Si yo puedo cambiar de Dios, ¿qué clase de religión tengo? La naturaleza de la religión verdadera debe corresponder con el Dios único y verdadero, creador de todo. Ahora, debemos tener cuidado aquí. Santiago no está enseñando que si solo haces estas dos cosas ya eres un fiel cristiano y que no necesitas hacer nada más. Él no está enseñando eso. Sin duda, Santiago, cuando menciona visitar a los huérfanos y a las viudas, está mencionando dos grandes necesidades en su tiempo y su cultura y su contexto. Por ejemplo, hablando de la cultura y el contexto también, por supuesto, no es lo mismo una viuda en esa cultura a una viuda en nuestra cultura. No es lo mismo. Una viuda en esa cultura y en ese contexto en el que estaban de persecución, sobre todo en una condición de pobreza, estaba totalmente desamparada. Totalmente desamparada. En nuestra cultura hoy día, una viuda puede ser que no se vuelva rica, pero tiene más opciones para su sustento. Además, la vida religiosa, y Santiago lo sabía, incluye más propósitos. No solamente dos acciones, visitar a los huérfanos y a las viudas. En la verdadera religión también hay más propósitos, como el de la educación de nuestros hijos en la piedad, el ser trabajadores que honren a Dios, el orar por los gobernantes también. Todo eso incluye la verdadera religión. ¿Qué sucedió con eso? ¿Se le olvidó a Santiago, misioneros? No, porque Santiago no está dando una lista de las dos únicas cosas que te hacen cristiano. Eso no es lo que está Santiago enseñando aquí. Por otro lado, sí podemos incluir lo que Santiago dice aquí dentro de los dos grandes mandamientos que, si los obedecemos, sí evidencian que somos hijos e hijas de Dios, que es amar al prójimo, amarnos los unos a los otros, visitar a los huérfanos y a las viudas, y amar a Dios, guardarse sin mancha del mundo. Esas son las dos únicas verdades, los dos únicos mandamientos que importan. ¿Se acuerdan que Jesús lo enseñó?
Amar a Dios y amar al prójimo. Y podemos, seguro, incluir estas dos instrucciones de Santiago en uno de estos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo y amar a Dios. Estas dos instrucciones aparecerán y resaltan a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento en el contexto del pueblo de Dios. Amarnos los unos a los otros y vivir en santidad. Leamos cualquier carta que leamos en el Nuevo Testamento. Siempre va a resaltar eso. Ámense los unos a los otros y vivan en santidad. Aunque no debemos negarle la ayuda a nadie, tengo que aclarar que Santiago, al mencionar huérfanos y viudas, está refiriéndose principalmente a los huérfanos y a las viudas que son de la familia de la fe. Recuerde que el contexto de todas las cartas de Santiago, esta carta o de las instrucciones de Santiago en esta carta, es la persecución en la que estaban aquellos a quienes él les escribe. Santiago no estaba pensando en las viudas y en los huérfanos de todo Roma. Estaba pensando en los huérfanos de las viudas que había dentro del pueblo de Dios en medio de la persecución. Es como lo que nos dice el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. O principalmente, diciendo también otras traducciones, a los de la familia de la fe. Fíjense que la Biblia no se nos manda a llenar, a cubrir las necesidades materiales del mundo o erradicar con las necesidades materiales del mundo. No se nos manda a la iglesia a eso en la Biblia, pero sí se nos manda a erradicar con las necesidades dentro del pueblo de Dios. Eso sí se nos manda. Así que, hermanos, una congregación no puede ofrecer una alabanza más hermosa que la música de constantes actos de bondad y abnegación los unos por los otros. Y número 2, para terminar, la verdadera religión, o la religión verdadera, entonces es un culto vivo de servicio a Dios. Y guárdense sin mancha del mundo. Santiago dice, y guárdense sin mancha del mundo. El verdadero ritual consiste en el mandamiento de pureza personal en un mundo de pecado. En un mundo de pecado. Nosotros hemos sido lavados. 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos lava. El mundo no puede contaminar. El mundo aquí, que Santiago habla, no es la tierra, el mar, los árboles, la hierba, no. No es eso. Sino las personas de este mundo que no toman en cuenta a Dios y su palabra. Ese mundo. El estilo de vida y las prácticas de los hombres y las mujeres que no toman en cuenta a Dios y su palabra. Sus ideales sin Dios y su palabra. No debemos dejarnos contaminar con sus prioridades. Si una práctica no me lleva a Dios y a su palabra, esa práctica no debe ser parte de mi nuevo estilo de vida. Porque una práctica que no es acorde a la voluntad de Dios es una mancha. Esto es vivir en santidad, y la verdadera vida santa la queremos porque amamos a Dios. Dios no ha hecho ya lo más difícil para nosotros, que fue lavarnos. Sí. Hemos sido lavados de los pecados que nos condenaban por la eternidad. Este lavamiento es dura,
Este lamento dura por la eternidad. No tenemos que preocuparnos de que algo nos ensucie, que haga que Dios tenga que volver a lavarnos. No, no. Ya hemos sido lavados de nuestros pecados que nos condenaban. Ya hemos sido lavados. Si en una religión los religiosos no pueden vivir con el gozo de haber sido limpios del pecado que los condenaba, esa religión es vana, vacía. Nosotros hemos sido lavados de tal manera que lo único que Dios requiere de nosotros es que ejercitemos la virtud de la santidad para crecer en santidad. Una vida santa es el más bello de los salmos dedicados a Dios. ¿Has sido tú llamado a este culto? ¿Has sido tú llamado a este culto? Romanos 12:1, ¿se acuerdan? Por tanto, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, que es el verdadero culto de ustedes. O es el culto que es el único culto que tiene sentido. Ofrecernos en servicio para la gloria de Dios a los demás y a Él mismo. Hoy estamos aquí. Hoy, domingo, el día del Señor. Nos reunimos aquí, el pueblo del Señor, llamados por el Señor para adorar juntos al Señor. Pero nuestra adoración no termina aquí. Aquí nos reunimos para escuchar cómo Dios quiere que esta semana le amemos a Él y a los demás. Para eso estamos aquí hoy. Para escuchar cómo Dios quiere que esta semana, comenzando hoy, le amemos a Él y a los demás. Hoy, mañana lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo otra vez volvemos aquí con el mismo propósito. Y no hay más grande propósito que amar a Dios y amar a los demás. Tenemos este maravilloso propósito. Pero alguien puede decir, bueno, en otras religiones también tienen el propósito de amar a los demás. Sí, pero para ganar el cielo. Yo no necesito ganar el cielo. Nosotros no necesitamos ganar el cielo. Ya Él lo ganó por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra razón para amar a los demás? ¿Cuál entonces? Bueno, es que Él nos ha dado un nuevo corazón, Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha amado de tal manera que el resultado de ese amor es inevitablemente amarlo a Él y a los demás. Eso es todo. Una vida santa y un corazón generoso son entonces los ritos del Evangelio. Los principales adornos de la religión no se quedan dentro de cuatro paredes. En una religión vana sí, pero no en la religión verdadera. En la religión verdadera se sirve a los demás y los que son verdaderamente religiosos tienen vidas diferentes porque son santos para Dios. Por eso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, a adorarte, Señor, a celebrarte. Tú nos has llamado, Señor, a tu familia. Nos ha dado nueva vida y una nueva razón, Señor, la mejor razón para vivir, el mejor propósito, Señor, aquí por la eternidad. Una vez hemos sido lavados, Señor, por tu sangre. Ahora podemos, Señor, servirte de corazón sincero. Servirte a ti, Señor, y a los demás. Para ayudarnos a recordar estas grandes verdades de la semana, Señor. A recordar, Padre, el maravilloso evangelio de que podemos vivir, Señor, y estar agradecidos que tú nos has llamado, Señor,
a la religión pura y sin mancha, que es agradable delante de ti. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén.